Mayo. Como saben, en una conferencia, la calle no se inauguró precisamente en 1868, se inauguró en 1863, pero a la entrada de los franceses volaron la placa del nombre de la calle. Y fue precisamente hasta 1868 en que el presidente Benito Juárez la volvió a colocar la placa y tuvo una gran festividad para darle su nombre y a aperturar la calle, y ya quedará casi tal como la conocemos, solo que se agregó, estaba el Teatro Nacional. Agradecemos a Roberto González por permitirnos abrir este espacio y ser parte de esta celebración, esta conmemoración. El 8 de septiembre tendremos el cierre de las actividades con una degustación de los alimentos que se dieron ese día, en el cual participa nuestro querido Roberto, con el mole de Juárez, otros con el arroz y así. Pero bueno, vamos a tener dos visitas guiadas, que son los días 2 y 9. 2 y 9, hay dos visitas guiadas que quieran tomar, son gratuitas, para conocer la historia del 5 de mayo y los edificios, por qué motivos se destruyeron algunos, que va más enfocado en una cuestión ideológica. Pues vamos a dar inicio, les vamos a presentar al historiador Carlos Flores. Él es licenciado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Aparte, hizo una gran investigación sobre los restos de los héroes de la patria. En el 2010 presentó esta ponencia en la Catedral de México, 2013 también, era mucho más joven, pero fue una ponencia que hablaba sobre los restos de Morelos, sobre los restos de Hidalgo, sobre los restos de todos esos grandes personajes y sobre sus mitos alrededor. También ha dado conferencias en el Ateneo Español de México, también ha dado conferencias en Guadalajara, está especializado también en la música, en el rescate de la música mexicana, con una gran tradición y parte de nuestra identidad del siglo XIX y siglo XX. Y esta tarde vamos a tener el gusto de escucharlo en una conferencia que es sobre la música en la época de Ignacio Zaragoza. Hay que recordar que Ignacio Zaragoza se hizo una marcha, la Marcha Zaragoza o la Oda Zaragoza, en la cual llegó a elevarse tanto como el himno nacional, llegó a tocarse en todas partes, recordando a este gran héroe que nada más tuvo de vida después de la batalla de Puebla, si fuera la batalla el 5 de mayo, y falleció en septiembre 8. Por eso concluimos las festividades en septiembre 8. Pues agradecer a Carlos su presencia, en verdad espero que la disfruten muchísimo, su ponencia. Y bienvenido, Carlos, muchas gracias. Bueno, me voy a poner de este lado. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Bueno, vamos a platicar un poco sobre lo que, como que me rebota un poco más, ahí así, bueno, ahí, sobre la música en tiempos de la intervención francesa. Yo parto de periódicamente del año de 1862, cuando pues las tropas francesas desembarcan en Veracruz, y como un primer momento, el 5 de mayo, del encuentro entre un ejército formal, el ejército más poderoso del mundo, según decían las crónicas, contra un ejército improvisado, mal comido, mal uniformado, muchas malas cosas que tenía ese ejército, pero lo único que sí era importante tanto para ellos como para la historia es el valor que tuvieron al enfrentar a un enemigo, a un extraño enemigo, dice el himno nacional. Entonces, lo que vamos a tratar durante la conferencia es un panorama de este mismo periodo, pero en la cuestión musical. ¿Qué es lo que escuchaban nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos en la época? ¿Qué es lo que bailaban? ¿Qué es lo que componían en estos años? Voy a tratar de hacer un contexto general para después ir puntualizando sobre piezas musicales en particular, sobre todo las que tienen que ver con el conflicto interventor. Entonces vamos a pasar a la siguiente, la diapositiva. México, como ustedes saben, pues
se abre a la vida independiente a partir de 1821. Y esto conlleva muchas cosas, no nada más la independencia, y sí, viva México, y viva Hidalgo, y vivan los héroes que nos dieron patria. México como nación independiente tuvo que someterse a ciertas presiones del exterior. A nivel internacional, tanto las potencias que no eran España, hablo de Inglaterra, de Francia, de la Confederación Germánica, los holandeses, los italianos, muchos de estos extranjeros quisieron llegar a México para empezar a generar empresas, a generar negocios, a traer una nueva cultura del capital, tratando de que efectivamente México empezara a incorporarse a esta dinámica mundial del capitalismo que pues en otros países ya estaba mucho más madura, y en México pues a raíz de todos estos conflictos pues nace, digamos, con una inmadurez en cuestión económica, en cuestión social, muchos atrasos en muy distintos ámbitos, pero muchas veces vemos como negativas estas migraciones porque algunas desencadenaron conflictos, ciertamente, pero otras sí nos retribuyeron en muchas cosas. Yo he ponderado a partir del estudio de la música en México que las poblaciones, o bueno, los grupos de poblaciones extranjeras han venido a contribuir a la cultura nacional en muchas cosas, y en una de ellas precisamente es la música. En este caso, yo aquí en la diapositiva nada más les muestro una ilustración de por dónde llegaba, que era la aduana marítima de Veracruz, y le llaman una carta de seguridad, que era más o menos el equivalente a un pasaporte de la época. En el Archivo General de la Nación hay algunos fondos en donde se almacenan algunas de estas piezas documentales que nos hablan de dónde venían todos estos migrantes, de qué parte de Europa, o si venían de alguna otra latitud. Esta que les muestro es de un ciudadano alemán. Hago un paréntesis en esto de alemán. Alemania no existía en 1821. Alemania se constituyó como país hasta 1870. Entonces, bueno, digo alemanes como una manera de comprendernos un poco en el contexto. No quiere decir que sean alemanes ciudadanos, sino más bien alemanes de cultura, alemanes de idioma. Entonces, todas estas migraciones de población europea, en este caso los alemanes, que a mí me interesa en particular, es porque ellos son los primeros en establecer negocios vinculados a la música. Es decir, ellos venían y establecían talleres de instrumentos musicales, editoras de partituras, de venta de instrumentos, y incluso reparaban algunos de estos instrumentos, particularmente el piano, que de eso hablaremos un poquito más adelante. Entonces, bueno, les pongo esto como ejemplo de que todas estas personas tenían que pasar también por un protocolo. Ellos no llegaban directamente a México en ocasiones, sino hacían escalas en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, donde ya existía un consulado mexicano, y quienes deseaban ingresar al país solicitaban al consulado la inserción a través de algunos documentos probatorios. El consulado a su vez les expedía esta carta de seguridad, donde al llegar a Veracruz pues ellos ya se certificaban como digamos migrantes autorizados. La siguiente, por favor. Pero ¿qué traen consigo estos migrantes? Lo que hablábamos, estas cargas culturales, sobre todo la parte musical. Estos migrantes extranjeros fueron promotores también de realizar bailes.
y estos bailes se hacían en algunos salones y en algunos edificios de la ciudad. Yo nada más les cito algunos: el Palacio de Minería, la Bella Unión, que era un local de comerciantes, la Loja Mercantil también, y bueno, después sería el Teatro Nacional, en donde además de presentarse obras de teatro, se daban pues también bailongos, no como los de ahora en Iztapalapa, que bailan las cumbias y las salsas, pero sí otro tipo de géneros, ¿no? Entonces, estos bailes, es importante señalarlo, no le gustaban a toda la gente. ¿Por qué? No por este afán de divertimento, que todos lo tenían, gente grande o gente de menor edad bailaba, era una práctica común en la sociedad mexicana, pero la forma de bailar, según algunas personas, era lo que molestaba de repente. Entonces había géneros musicales que no eran muy bien aceptados por la población. Y pensemos un poco en nuestra actualidad. ¿Cuántas cosas se dicen del reggaetón? Muchas. Cómo se baila, incluso la lírica, la letra, es poco, pues, no sé, se le ponen muchas etiquetas. Incluso yo he caído un poco en eso, de repente sí satanizo, pero por cuestiones musicales, por cualidades musicales, no tanto porque existe el género. Pero había gente que sí y manifestaba públicamente esta negatividad, este repudio a esos nuevos géneros musicales. Yo aquí nada más les traigo la página de un periódico en donde se condenan los bailes. Miren el título: Los bailes que nos amenazan. Y pues por aquí hablan de la polka, hablan del vals, hablan de la redoba, como bailes que sugerían, que provocaban, que de alguna manera seducían a las parejas jóvenes a realizar actividades que, digamos, la moral de la época no les permitía. Hay que destacar también que en esta época es cuando surgen los bailes de pareja. Antes no se bailaba, o no era tan común bailar con una pareja, hombre-mujer. El hecho de tomarles la cintura o tomarles la mano era ya una señal de inmoralidad. Eso para la gente mayor era pecado. O sea, no podías ni siquiera tocar a la pareja al bailar. Lo que se hacía, por ejemplo, en las contradanzas era de repente acercarse un momento, pero retirarse después, y los digamos, toques entre las personas, entre las parejas, se limitaban al choque de palmas, o de repente a algún roce con los hombros, pero no pasaba de ahí. Y entonces estos nuevos bailes lo que sugieren, lo que de alguna manera invitan, es a que tomes a la pareja en la cintura y empiecen a bailar. Y esto, para la moral pública, para la moral imperante, pues era un horror. Les quiero leer una condena que se hizo para una de las músicas que para mí son las más inocentes del mundo, que es el vals. En esa época incluso se hizo una causa contra el vals ante la Inquisición. Se denunció el vals ante la Inquisición. Entonces quisiera leerles un poco el párroco que hizo la denuncia, qué dijo, cómo acusó al vals de satánico. Dice: dígalo a lo presente, el pecaminoso e honesto baile introducido en el día de hoy con el nombre de vals, a quien con más propiedad se debería llamar balsa, que ha transportado a este reino las corrompidas máximas de la desgraciada Francia. Los patronos que defienden y ejecutan no son solamente hombres vulgares y dados al libertinaje, mas también son sujetos de distinción y carácter, entregándose a él tan preocupados. Perdón. Ya me saboteó mi celular. Sigo. Dice: entregándose a él tan preocupados que para comenzar a bailar toman a su compañera de la mano
siendo esto entre muchas parejas de hombres y mujeres de todos los estados, comenzando a dar vueltas como locos, se van enlazando cada uno con la suya, es decir, con su pareja, de manera que la sala donde se ejecuta esto es un enredo que forman figuras, una máquina a la que a manera de torno que usan los que fabrican la seda siguen sin propiedad, y que sin sobrada malicia inventaron tal artificio, pues es una verdadera y bien concertada máquina donde se traman y urden el modo de engañar y corromper a los más jóvenes. Estos jóvenes dicen, ay, a ver, perdón. Bueno, dice, atrayéndolos a la voluntad, estimulan la deshonestidad, antes bien continúan valorando posturas indecorosas, procurando que cada uno manosee a su antojo a la pareja respectiva, y los más significativos y desordenados apetitos se desatan, brotando en cada uno de sus movimientos la devoradora llama de la concupiscencia que se encierra en sus dañados corazones. Bueno, más o menos es la letanía que se manejaba. Ustedes conocen, o bueno, al menos la mayoría creo que conocemos el vals, y pues en comparación a los bailes, pues digamos que sería un baile para niños, ¿no? El más inocente, y bueno, aquí lo pone como la antesala del infierno, ¿no? Este tipo de condenas públicas a los bailes pues se siguió dando al menos hasta la mitad del siglo XIX, donde ya más o menos la gente va aceptando de, bueno, pues sí me aviento mi polka, sí me aviento mi vals, pues ya vi que no es tan perjudicial, no daña tanto la moral, pero en un principio pues hay un señalamiento, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, lo que les hablaba, ¿no? Aquí esta postal es de una publicación en un periódico donde se hacen invitaciones para que la gente se enseñe a bailar estos géneros, en este caso el vals. Entonces es como un tipo de manual donde se dice tienes que mover el cuerpo a 3/4, medio paso, y tomar a la mujer de la cintura, procurando no más abajo de la cintura la mano, etcétera, ¿no? Por aquello del decoro, etcétera. Entonces, bueno, este es el documento que les estaba leyendo. Dirán, ¿por qué se trabó tanto? Bueno, es que andaba paleografiando al mismo tiempo. La letra no es muy legible y es un español pues antiguo, ¿no? La siguiente, por favor. Pues otro de los géneros que provocó sensaciones, y habla Guillermo Prieto que incluso se le podía llamar la polcamanía, que se suscitó en la década de 1840, pues hizo que mucha gente, sobre todo los jóvenes, tuvieran un gusto, una predilección por este baile de la polca. La polca es un género que nos viene de la región de Bohemia, bueno, lo que ahora conocemos como pues la zona de Praga, Serbia, bueno, todo esto, lo que es Europa del Este, de allá nos viene. Se pensaba que originalmente pudiera haber sido originaria de Polonia, pero bueno, las investigaciones ya han sido bastante avanzadas y pues ya nos dan cuenta de que es un baile de Europa del Este. Y bueno, más o menos en las imágenes que les presento se ve cierta dinámica en el baile. De hecho es un baile mucho más, digamos que te exige, te demanda un poco más de energía, porque la polca se baila a medios pasos. Bueno, eso es lo que dicen los que bailan polca profesionalmente. La palabra polca incluso indica esto. Polca en el idioma bohemio quiere decir medio.
viene de la palabra pulca. Entonces lo que anuncia es que es un medio paso cuando das el movimiento. Y bueno, este género en particular fue de la predilección de la gente pues, de altos vuelos, es decir, de la gente pudiente. Estos géneros no llegaron al pueblo raso, sino más bien llegaron a la gente, digamos, a los juniors de la época, ¿no? Entonces se bailaba solamente en los salones que ya les he mencionado previamente, y ya después hay una difusión hacia los demás estamentos sociales. La siguiente, por favor. Bueno, otros géneros que nos llegaron: el chotis, que viene de Escocia, la redova, que sí viene de Polonia, y la ópera. La ópera en esta época es muy importante. ¿Por qué? Porque los gobiernos mexicanos que se sucedieron durante la primera mitad del siglo XIX patrocinaron a algunas compañías de ópera para presentar ciertas obras. Básicamente hay dos géneros que se cultivan en esa época: la comedia, que nos viene de la ópera italiana, y la tragedia, que es un género francés. Bueno, que al menos hasta donde he investigado viene de descendencia francesa. Entonces estas óperas se anunciaban previas semanas a su estreno, y acompañadas también de bailes, como les había platicado al principio de la conferencia, de bailes de estos géneros. Por ejemplo, esta es una obertura de música clásica. Va a haber, bueno, hay ópera, pero al final iba a haber redova. O sea que primero íbamos a escuchar a los barítonos y a los sopranos, y después íbamos a dar el bailazo, ¿no? El sombrerazo y todo el asunto. En otros casos se anunciaba, bueno, esto en programas de mano. En el periódico también se anunciaban estos eventos. Y de hecho, pues ya había incluso una especificación del repertorio que se iba a dar. Por ejemplo, aquí hablan de mazurcas, de polcas, no se ve tan nítido, bueno, pero habla de ciertas partituras, de ciertas piezas musicales que ya empezaban a ser del gusto del público. Entonces, la siguiente, por favor, Mónica. ¿Qué más nos llegan? Bueno, nos llegan marchas, nos llegan himnos, y es importante recordar que es en esta época que se da el auge de los kioscos. Los kioscos se instalan en las plazas públicas de los pueblos para que las bandas militares que hay en la época puedan dar funciones públicas. Es decir, ahora sí, todo el pueblo puede escuchar un repertorio completo de todos estos géneros. Es ahí donde se empieza a popularizar la polka, el vals y todos estos géneros que les decía. O sea, el kiosco en nuestra cultura mexicana es muy importante porque es el difusor, es el lugar donde se difunde la música, y hasta la fecha yo todavía en algunas plazas de ciudades importantes, Querétaro, hace poco que estuve en Guadalajara, todavía la banda municipal un día a la semana se dedica a dar una función pública, y la gente, bueno, ahora ya no tocan polcas, y a veces las llegan a tocar, pero en ocasiones tocan danzones actualmente. Entonces, pues la población de cierta edad también acude a estos lugares a echarse su danzón, y es muy agradable la experiencia de compartir estos géneros con todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué las marchas y por qué los himnos? Hay que recordar que es una época de guerras, es una época de conflictos, y estos son géneros que cultivan las bandas militares. Las marchas, por ejemplo, pues se ha discutido acerca de su origen, pero el consenso de los investigadores habla de que a partir de las invasiones napoleónicas y de todo este movimiento que genera la conquista que emprende Napoleón a Europa, pues difunde, divulga
un género como este, que son las marchas militares. Las marchas lo que hacen es marcar el paso de los ejércitos. Inicialmente era eso, que la marcha a través del redoble del tambor o el sonido de la trompeta marcaba cuánto debía avanzar un soldado en el campo. Eso era una marcha, por eso se llaman así, marchas. Entonces, después se va a ir sofisticando este género hasta que las marchas ya se vuelven, pues de alguna manera mucho más comerciales, por decirlo de alguna forma, y adoptan ciertos acordes más estéticos, porque la marcha inicialmente solamente es una indicación para dar un paso, pero después se vuelve una pieza, pues, técnicamente musical. La otra era una indicación y esta más bien se vuelve ya persuasiva, que quiere invitar al baile. Entonces, bueno, eso en cuanto a las marchas. Y por supuesto es la época dorada de los himnos. Los himnos que son poesía, es literatura inicialmente dedicada a una persona o a una nación. Esta época también es la época del romanticismo, es decir, de la exaltación de los sentimientos, de la exaltación del honor, de la exaltación del amor a la patria, del amor al prójimo. Entonces, los himnos son un canal que permite de alguna manera expresar todos estos sentimientos. Entonces vamos a encontrar en esta época que la mayoría de los himnos nacionales se crean en estos años. El himno nacional mexicano de 1854 pues es de esta época. En esta época se divulga. Vamos a ver después otra pieza que es un himno dedicado a Juárez, que también se dedican himnos a las personas por la relevancia que tiene esta persona en el entorno social, económico, político. Vamos a la siguiente. Bueno, vamos a ver un poco el otro lado. ¿Qué escuchaba el pueblo? El pueblo pues también tiene sus músicas, el pueblo bajo, lo que llaman los investigadores los bajos fondos. ¿Qué escuchaban estas personas? En las cantinas, en las pulquerías, en la calle. Pues bueno, los repertorios ya nos vienen desde la época colonial, pero sabemos que había jarabes, que había sones, que había corridos y que había mañanas. Quisiera explicarles un poco esto de las mañanas. Las mañanas, todos conocemos las mañanas que nos cantan cuando cumplimos años. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Bueno, las mañanas originalmente se cantaban solamente en la mañana y no eran particularmente enfocadas o dedicadas a un evento de cumpleaños o a un aniversario, sino más bien lo que buscaban retratar era un episodio que había ocurrido en ese lapso del día. Entonces, en ocasiones no necesariamente tenía que ser un evento familiar, podía ser también un evento bélico. Por ejemplo, tenemos Las Mañanas de Hidalgo, hay una pieza que se llama Las Mañanas de Hidalgo, y en esta pieza lo que se narra es lo que ocurrió en la batalla de Calderón en la mañana, durante ese conflicto en Guadalajara. Eso es lo que decía una mañana. Ya después pues ya vino el rey David y lo demás, y pues ya nos las cantaron en los cumpleaños, pero eso ya es muy posterior. Pero inicialmente en esta época las mañanas retratan un evento, no necesariamente un aniversario. Los corridos, pues bueno, ya creo que todos tenemos algún corrido conocido, Aquio Bernal, o los que tocan los Tigres del Norte, bueno, no sé, muchos corridos que tenemos de la banda del Carro Rojo, etcétera. En esta época también los corridos exaltan virtudes de personas que a lo mejor no necesariamente tienen un valor importante socialmente. Eran dedicados, por ejemplo, los corridos a los bandidos, a gente que era
que alteraba el orden, que no respetaba la ley cuando matan al policía o cuando matan al soldado o cuando se roban a las vacas o cuando se roban a la muchacha. O sea, estas cosas que alteran, que rompen con el orden establecido, que alteran la moral y que para la gente de poca, iba a decir cultura, a lo mejor de poca academia, tal vez precisándolo un poco, la forma de admirar a una persona era escribiéndole un corrido. Es como una expresión de admiración. Si quieren, ya después platicando entre las preguntas podemos ahondar un poquito más en eso. Bueno, los jarabes y los sones, que son un cruce interesante, sobre todo porque muchas veces pensamos que tanto los jarabes como los sones nos vienen de una herencia española o de una herencia indígena, y a veces menospreciamos también la herencia africana, que es muy importante. Sobre todo la herencia africana tiene que ver con los ritmos y con la forma de bailar, esta forma de zapatear. Algunos investigadores han sugerido que más bien era una forma de querer zafarse de las cadenas que traían los esclavos. Entonces el dar un paso era más bien como sacudirse la cadena. Entonces es como se van originando algunos pasos de baile, tal vez, dicen otros investigadores, imitando el andar de algunos animales. Por ejemplo, hay algunos jarabes que se les llaman gatunos, porque se piensa que el movimiento a la hora de bailar se parece al de un gato, y así el de varios animales. Entonces, en esta época todavía perduran estas formas de convivencia, estos fandangos que le llaman, que actualmente también existen y que están resurgiendo, sobre todo a partir de la cultura del mariachi tradicional, y que se empiezan a difundir otra vez, y esta situación de zapatear en la tarima está regresando, y la estamos viendo ya en las calles. Yo afortunadamente he tenido contacto con estas actividades. En Guadalajara se reúnen muchos de los mariachis tradicionales que tienen estos repertorios y que están reproduciendo estos fandangos de antiguo, y que a la gente les está gustando, porque el mariachi que tenemos por comercial, mariachi Vargas, mariachi Tecalitlán, etcétera, generalmente son mariachis para escuchar nada más. Están en el escenario y pues uno los ve y canta las canciones y bueno, también pasamos buen rato, pero hay gente que prefiere el zapateo. Entonces los músicos de este tipo de repertorios lo que invitan es a bailar, es a ser parte del ambiente, de la música, que es algo que ya a veces habíamos perdido un poco. La siguiente, por favor. Bueno, hay dos cambios importantes en esta época que permiten la difusión de la música. Una es las nuevas tecnologías que en esa época se dan para la impresión, para la edición de documentos. Yo nada más les pongo ahí el ejemplo de la litografía, porque la litografía lo que permitió es que muchos de los textos que se editaban empezaron a ilustrarse, y estas ilustraciones de alguna manera acompañan en la comprensión de un libro. No toda la gente aprende leyendo o aprende escuchando, aprenden también viendo. Entonces el elemento visual lo que nos permite es tener una comprensión más global de las cosas. En la época lo que se retrataba pues eran estos paisajes urbanos. Esto es un paisaje urbano, aunque no lo crean, es el Canal de la Viga, en donde la gente de la ciudad, de aquí de la Ciudad de México, pues iba a recrearse, iba a pasear, y así como luego nosotros lo hacemos en Chapultepec, que vamos a la trajinera y que de repente escuchamos música, pues aquí ellos también. De hecho, si llegan a notar aquí, esta parte, hay músicos, y aquí están los demás conviviendo, como nosotros lo hacemos ahora en Xochimilco, bueno, lo que queda de Xochimilco, ¿verdad? En la Viga era el paseo dominical de rigor.
Bueno, la otra pauta importante, la otra transformación que se da en esta época es que la producción de materiales, de objetos, se da a un nuevo nivel, y este nuevo nivel tiene que ver con la cantidad. Cuando decimos que hay producción a nivel industrial, nos estamos refiriendo al número de objetos que se pueden producir en un determinado tiempo. Entonces, en esta época es cuando empiezan a surgir instrumentos musicales que se pueden producir a nivel industrial. Pienso sobre todo en los instrumentos con base en los metales, trompeta, saxofón, yo aquí les pongo de ejemplo el acordeón. El acordeón tiene una historia interesante porque lo patentan en Alemania en 1829, y yo diría que a los 6 meses en México ya lo están usando. Entonces se hizo muy popular este instrumento porque fue el instrumento tradicional para acompañar las polcas, para acompañar los valses. Entonces la gente también se preocupó por querer aprender a tocarlo, y la verdad, quienes hayan tocado en algún momento el acordeón sabrán que es muy complicado, sobre todo si es de botones. Bueno, ahí hay otra diversidad en cuanto al instrumento, pero podemos platicar de eso después. Lo que sí quiero que les quede como claro es la idea de que a partir de que se empieza a industrializar los instrumentos musicales, es que la difusión de la música empieza a tomar mayor territorio. No nada más ya van a ser enclaves urbanos en donde encontremos instrumentos, sino también en la provincia, en los pueblos. Van a llegar estas trompetas, van a llegar, incluso se hacen pedidos especiales para organizar orquestas, organizar bandas de viento, y que lleguen a esos pueblos lejanos para que en esos pueblos, en los kioscos, empiecen a tocar estos géneros musicales. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué otro difusor de la música existía? Pues por supuesto las publicaciones periódicas. Yo aquí nada más les pongo un ejemplo que la verdad a mí me gustó por el título, El Rascatripas, que bueno, muchas veces cuando quienes tocamos guitarra ya estamos medio empulcados, nos dicen pues ya rasca las tripas, ¿no? Ya empieza a tañer a la guitarra. Y bueno, esta forma de designarla pues ya existía en el siglo XIX, y esta publicación se dedicaba a publicar poemas, prosa, artículos literarios, pero además partituras de piezas musicales. Entonces uno podía llegar al local en donde la vendían y decir, oye, dame tal número de Rascatripas, porque viene tal pieza musical. O a veces incluso se vendía la partitura por separado, que esto para la época también es importante. La gente empieza a tener instrumentos en casa y empieza a aprender a usarlos y a aprender a leer la música, pero en su casa. Y esto también ocasiona que luego los bailes se vuelvan multitudinarios en los domicilios particulares. En la época también hay una práctica que se daba, que era la le llamaban gregoritos. Estos gregoritos lo que hacía era que algunos muchachos que ya sabían tocar un instrumento llegaban de improviso a la casa de un amigo en la tarde noche de un día y empezaban a tocar, y entonces llegaba más gente y le caía gente hasta desconocida y llegaban a bailar a los domicilios particulares. Y entonces muchas veces había gente que no le parecía el ruido que hacían estas personas, a otros que sí sugerían a estos músicos, oye, pues a ver cuándo vas a mi casa, ¿no? Y pues ahí a animar un poco el ambiente. Bueno, ¿qué más se editaba? Surgen estas casas comerciales que se dedican exclusivamente a la música. Yo les pongo dos, la casa Nagel y la casa Wagner and Lieben. Esta Wagner todavía existe aquí en la que era El Salvador, en Bolívar. Bueno,
ahí todavía la placa dice cuando se inauguró, en 1851. Esta casa se dedicaba inicialmente a reproducir repertorio musical, es decir, vendía partituras, pero ya después se dedicó a armar instrumentos y también se dedicó a vender instrumentos. Sobre todo, bueno, su base principal eran los pianos. Los pianos, incluso, bueno, siguen siendo un instrumento caro, pero ellos, así como Electra hoy, como FAMSA, vendían a crédito. Entonces, la gente podía adquirir este instrumento en módicos pagos. Claro que era una droga pues, bastante importante. Por ejemplo, de los registros que he revisado, un piano, digamos ya como de doble uso, en ese entonces valía 500 pesos. Un jornalero no podía ganar más de 2 pesos en una semana. Entonces imagínense cuánto tenía que trabajar este cuate como para poder tener un instrumento de esa magnitud. Lo que se hacía, por ejemplo, cuando no se podía comprar un piano, era rentarlo. También la casa Wagner rentaba el piano y en ocasiones, si no lo podían pagar y si se les desaparecía el deudor, se metían demandas también. En la época hay muchas demandas contra gente que pues según quiso o puso plazos para comprar el piano y resulta que no pagó y se desapareció y en ocasiones hasta lo vendía a otra persona y entonces eso era un cuento de nunca acabar. Yo la verdad no sé cómo la Wagner pudo sostenerse con tanto conflicto jurídico, judicial, sobre todo por estas demandas en cuanto a la venta de los pianos. Y bueno, por último en esta les pongo la portada de la edición que se hizo del himno nacional. La Wagner fue la editora del himno nacional mexicano, que pues sí también se vendió para que las escuelas sobre todo empezaran a aprender los maestros que eran músicos a tocar el himno nacional y que pues, de alguna manera todo el mundo se lo aprendiera. Pero inicialmente quien edita el himno nacional es la casa Wagner, que es esta es la foto de la fachada del negocio. Vamos a la siguiente. Ahora sí vamos a checarlo, la cuestión de la música en la época de la intervención propiamente. Yo les traje unos ejemplos de música de la época que a ver si podemos escuchar. ¿Sí la memoria? ¿No jaló? No me digas eso. ¿Tienes la memoria ahí? No. ¿Se quedó acá? Hay una carpeta que dice música 5 de mayo. ¿Conferencia? Ajá. Bueno, mientras estamos en la logística, les platico un poco qué es lo que nos llega. En la intervención francesa, obviamente, además de franceses, nos llegaron también músicas. Y con estos franceses también nos llegaron algunas piezas musicales. Yo les pongo aquí el retrato de la esposa del emperador Napoleón III, Eugenia de Montijo, que era de familia española, por supuesto. Y el ejército francés tenía una sección que se llamaba la Legión Extranjera. Esta Legión Extranjera tenía a miembros de distintos países que de alguna manera eran mercenarios en el ejército, es decir, ellos sí cobraban bien por venir a la expedición contra México, y estos expedicionarios le cantaron o le compusieron una canción a Eugenia de Montijo, y de hecho la canción se llama Eugenia, Eugene en francés. Bueno, hablando un poco de lo que veníamos diciendo acerca de la Legión Extranjera, se compuso también
otro canto dedicado a los legionarios que murieron en la hacienda de Camarón. Esta hacienda de Camarón se ubica en Veracruz y se da que en 1862 un contingente de legionarios se queda varado esperando provisiones en una hacienda en Veracruz que se llama la hacienda de Camarón y son masacrados por el ejército republicano. Los legionarios eran alrededor de 70 soldados contra 2000 republicanos. Solamente pues pudieron sobrevivir alrededor de 3, digamos, sin lesiones. Hubo varios heridos, pero la mayoría fueron muertos. Entonces la legión extranjera, cada que tiene ciertos eventos importantes en Francia, cantan esta pieza musical dedicada a los que ellos consideran mártires de la hacienda de Camarón. De hecho, esta hacienda de Camarón va a, de alguna manera, trascender en el imaginario francés, y los ejércitos franceses, cuando van a colonizar África, deciden ponerle a una colonia de África francesa Camarón. Ustedes lo conocen como Camerún. Camerún es en francés Camarón y se refiere a esta hacienda en Veracruz. Bueno, sigamos adelante con la siguiente. Pues bueno, la ineludible marcha de Zaragoza, que era, digamos, la pieza importante en la exposición, que también, pues bueno, esa creo que es más fácil de escucharla en la red, y platicarles un poco del autor, porque generalmente las piezas musicales sabemos el nombre de la pieza musical y a veces hasta del intérprete, pero no sabemos del autor. En este caso el autor fue un médico dedicado a la obstetricia, fue de los fundadores de un hospital de maternidad, del primero en México, Aniceto Ortega. Este señor Aniceto Ortega hizo sus estudios de obstetricia precisamente en Francia, y ahí, a la par de que estudiaba la medicina, daba recitales de piano en París, y se le llegó a conocer en París como el Chopin mexicano. Entonces, él regresa a México. Curiosamente, él forma parte de los políticos que se alinean con Maximiliano. Él es de los que colaboran con Maximiliano para crear una junta sanitaria, y cuando pues fallece Maximiliano por la cuestión de la intervención, él sigue con su labor médica, y de alguna manera Juárez le respeta ese profesionalismo que tiene ante la medicina, y sobre todo ante el trato a la mujer, porque él se dedica principalmente a la medicina dedicada a la mujer. Entonces, digamos que tal vez como en agradecimiento a este favor que le da Juárez, también decide componer la marcha Zaragoza. Y Zaragoza, bueno, esta marcha se compone de dos, digamos, de dos piezas fundamentalmente. Yo aquí les pongo, Daniela, ¿me puedes pasar el láser? Bueno, la pluma esta. Yo aquí les pongo esta portada de esta pieza, porque aquí nos señala que eran dos piezas musicales, que era primero un vals y que la segunda parte era una marcha. Es decir, cuando hablamos de la marcha Zaragoza, son dos piezas musicales, el vals y la marcha en sí misma. La siguiente, por favor. Bueno, les traía otros dos ejemplos, básicamente dedicados a lo que fue la batalla del 5 de mayo. Se compusieron tanto temas dedicados o afiliados o afines a los republicanos, que es
Una se nombró Batalla de 5 de Mayo, que es, digamos, una versión republicana, y una versión, digamos, afín o conservadora, es la de las Torres de Puebla. Esta pieza de las Torres de Puebla lo que narra es la batalla de Puebla, pero la batalla que se da un año después de la batalla de Puebla que conocemos. La primera batalla de Puebla es la del 5 de mayo de 1862, pero el ejército francés se repliega a Veracruz y vuelve a contraatacar, y un año después tiene sitiada Puebla otra vez. Entonces esta pieza musical lo que retrata es ese segundo sitio, pero ya en el año de 1863. Eso es lo que menciona esta pieza musical. Entonces, bueno, yo aquí les pongo una pintura que se hizo del segundo sitio a Puebla, y uno de los retratos que se hicieron en la época de Ignacio Zaragoza. Bueno, procuré como buscar entre las imágenes de Zaragoza una que fuera la más cercana a lo que era él. Entonces, bueno, aquí lo tienen, digamos, como un retrato aparentemente verdadero. La siguiente, por favor. Les traía pues otros dos ejemplos de música. Unas mañanas, lo que habíamos platicado hace rato, las mañanas dedicadas a Juárez, principalmente, porque también va a haber muchos temas musicales dedicados a Juárez. Todavía en el siglo XX se le dedicó un danzón a Juárez, y bueno, algunas otras piezas musicales. Seguramente quienes ustedes recordarán este tema que tocaba en los 70s la Tropa Loca, que era la batalla del 5 de mayo. Bueno, igual le preguntas a tus papás o a tus abuelos y ellos lo van a tener como más presente. Bueno, y hay otros temas que también en la época fueron dedicados a los militares conservadores o imperialistas. Entonces, yo les traía otra pieza también que se dedica específicamente al sitio en Querétaro, que es donde se derrota a Maximiliano. Y bueno, en esta pieza musical lo que se hablaba era acerca de las peripecias, el valor que tenían los ejércitos conservadores en contra de los ejércitos liberales que ya estaban cercando la ciudad de Querétaro. De eso hablaba esta pieza. La siguiente. Bueno, otras dos piezas, una dedicada a Maximiliano. Hablo primero de esta pieza dedicada a Maximiliano. Esta marcha fúnebre la compuso un compositor importante en Europa, Franz Liszt. Franz Liszt le dedica esta pieza a Maximiliano porque es también paisano de Maximiliano. Franz Liszt es austríaco. Y a modo de homenaje, después de que le llevan el cadáver a su mamá de Maximiliano, él decide componer esta marcha fúnebre. Ojalá en YouTube la puedan encontrar. Es un poquito complicada, pero igual para que la puedan escuchar. Y pues otro himno a Juárez, que este himno a Juárez lo que retrataba era su estancia en el estado de Zacatecas. Ustedes saben que cuando se da el conflicto de la intervención, él tiene que salir de la Ciudad de México e irse a otras partes del país. Entonces, este himno retrata su estancia en Zacatecas, cuando ya viene de regreso a tomar la Ciudad de México, que la toma en el año ya de 66, pero bueno, él llega un poco después. Me parece que entonces... y me falta uno. Bueno, la siguiente. Quiero dejar por último esta pieza porque me parece muy importante. Y bueno, después de esta, pues si quieren podemos platicar, y lo que me gusten preguntar, pues podemos empezar el diálogo. Quería hablarles de La Paloma. Esta pieza de La Paloma es original de un compositor vasco que se llamaba Sebastián de Iradier. Aquí tenemos un retrato de Sebastián Iradier. Y bueno, este es un cartel donde se dedica en Álava. Álava es una zona de España, en el País Vasco,
donde se realizan cotidianamente festivales de habaneras. Ahorita explico un poco eso de habaneras. Primero quisiera hablar un poco de Sebastián de Iradier. Sebastián de Iradier era un músico en la zona del País Vasco, por supuesto, que primero fue organista en su región, en el País Vasco. Después migraría a la ciudad de Madrid, y en Madrid lograría acomodarse en los círculos importantes de la aristocracia española, y es como conoce a la familia de Eugenia de Montijo, de la esposa de Napoleón III. Entonces convence a la familia para que él sea el maestro de Eugenia de Montijo, musicalmente hablando. Él le enseña canto y le enseña a tocar el órgano y otras cositas. Entonces él es el maestro de la futura emperatriz francesa. Bueno, mencionando esto, él logra tener un prestigio importante en Madrid. De hecho, se vuelve catedrático de música en una sociedad filarmónica en Madrid, y eso le permite también generar fama para que después Eugenia de Montijo le sugiera a Napoleón III llevarse a su maestro a la corte a Francia. Y entonces Sebastián de Iradier se va a Francia a seguir enseñando música. En Francia él conoce a algunas sopranos del lugar, en particular a una que se llamaba Marietta Alboni o Herboni. Bueno, los documentos ahí son medio confusos. Y esta soprano le propone hacer una gira en los países americanos. Es decir, él decide cruzar el Atlántico con esta soprano para realizar algunos conciertos en países americanos. Entonces él visita Estados Unidos, visita Cuba. Cuba va a ser importante, ahorita lo explico. Visita México y bueno, sabemos que también visitó Argentina. Pero bueno, cuando termina en Argentina regresa nuevamente a Cuba, y en Cuba él compone una pieza musical que se llama precisamente La Paloma. Esta paloma pertenece al género de lo que se llaman danzas habaneras. Estas danzas habaneras son de influencia francesa precisamente, pero no por el lado francés, sino por el lado haitiano. ¿A qué me refiero con esto? Haití fue colonia francesa, entonces muchos de los haitianos migraron a Cuba, y en Cuba compartieron su propia música, y esta música se convirtió, estas danzas francesas haitianas se convirtieron en danzas habaneras de La Habana. Entonces en La Habana Sebastián de Iradier compone esta pieza musical, y yo nada más lo que les traía era el primer estribillo. Dice: cuando salí de La Habana, válgame Dios, nadie me ha visto salir si no fui yo, y una linda guachinanga, si allá voy yo, que se vino tras de mí, que sí señor. Hay que, pues, quisiera cantárselas, pero la verdad es que no me saldría. La cuestión de aquí es lo que sugiere esta primera estrofa de La Paloma. Se sabe por los biógrafos de Sebastián de Iradier que él era muy querendón. Entonces, de alguna manera, se sospecha que esta pieza musical pues se la dedicó a algún amorío que tuvo por ahí, de los muchos que dejó en España y en Francia y en América. Entonces, La Paloma, pues de alguna manera tuvo un impacto importante a raíz de que se empieza a tocar en México, y después de la intervención francesa empieza a ser tocada en muchos otros países. De hecho, se sabe que, por ejemplo, Carlota, la emperatriz, gustaba de escuchar esta pieza musical, que se la cantaron. Por ahí escuché que también durante la ceremonia de fusilamiento creo que también se la tocaron a Maximiliano, pero eso está como entre leyenda y mito, al menos no está documentado, pero bueno, se dice. Entonces, bueno, esta paloma, ya nada más para comentarles finalmente, ha sido cobereada, es decir, han hecho versiones de ella
hasta donde los investigadores han rastreado, poco más de 2000 versiones de esta canción, de esta pieza musical se han hecho, más que Let It Be y que muchas canciones de los Beatles, pero no, ni siquiera le llegan a un número, yo les digo más de 2000, pero es más o menos esos números, ¿no? Y ya decir 2000 versiones de una misma canción es complicado, ¿no? Y sin embargo sigue teniendo un relativo éxito. Digo, ahora a lo mejor no necesariamente es tan popular, pero en otros tiempos sí lo ha sido. Y pues bueno, las últimas versiones que he escuchado, creo que la última en español fue de Paloma San Basilio en los 70s, 80s, y yo creo que ha de haber muchas más, de tríos, de orquestas, pues casi, no sé si hasta Luis Miguel ya la haya cantado. Elvis Presley sí la cantó. Pero, Elvis Presley sí la cantó. Ah, bueno, una versión célebre es la de Elvis Presley, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, pues la invitación finalmente, para terminar y que podamos dialogar un poquito, es pues que se aventuren a escuchar este tipo de música, ¿no? Que pareciera que es un poco lejana, pero no lo es tanto. Y que pueden encontrar cosas interesantes, ¿no? Hay piezas musicales muy interesantes del siglo XIX que incluso ahora hasta se pueden bailar. Entonces, bueno, más o menos un panorama general de la música en el siglo XIX, y pues espero sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias. La música de Veracruz. Yo ahorita he analizado tres tipos: la que se oye en el puerto, la que tiene influencia de los africanos y la que se toca en la Huasteca. No sé, que sean tres, porque tienen diferentes sonidos. Muy diferente lo que se toca en la Huasteca a lo que se toca en el puerto. Y yo oí música, incluso hasta el vestuario lo pone Amalia Hernández. Navidad y en el cenar se viste muy diferente a como se viste en Cacarón, que es y la música es diferente. Por otra cosa, sobre la profesión, que nos discriminaba también cuando se empezó el rock and roll y nos pusimos los pantalones de los hombres. Así que ya, no acabamos. Es que le hicieron directa. Gracias, Francisco. No tienen el carro. Pues sí, la música en el país pues es muy disímbola, de una región a otra cambia de una manera pues muy radical. Particularmente yo he estado estudiando la música de mariachi, y no es lo mismo un mariachi en Colima que un mariachi en Michoacán o que un mariachi en Zacatecas. Sí, o sea, así como usted ha señalado, la verdad es que los investigadores tampoco son tan categóricos a la hora de querer poner etiquetas a una música, que si esta es huasteca, que si esta es huapango, que si esta es... Porque todas tienen influencias de todas, o sea, incluso el rock and roll, o sea, el rock and roll, pues bueno, es una convención que se diga que viene del blues, pero a lo mejor no necesariamente. O sea, cuando hablamos de este tipo de géneros, pues siempre va a haber influencias de otros géneros que se tocaban al mismo tiempo o que después serían retomados. Entonces, por ejemplo, esta habanera, pues ya ahora yo lo he escuchado hasta pues en rock and roll, decía el compañero que Elvis Presley la grabó. Entonces, en la música de Veracruz igual, sobre todo porque también comparten muchos instrumentos. Entonces, el arpa, por ejemplo, es de no solamente los jarochos, sino también los mariachis, la marimba, que se dice que es de Veracruz. Gracias. Se dice que es de Veracruz, pero pues también puede ser de Chiapas y puede ser de Tabasco. Entonces,
una de las cosas que sí, por ejemplo, como investigadores tratamos de fomentar la idea es que no existe un origen puntual. Tecopula es el mariachi. No, en un pueblo no se pudo haber gestado todo. O sea, los violines venían de Europa, las guitarras venían de Europa, la tarima africana, los tambores. O sea, tenemos influencia, en todas las músicas vamos a tener influencias de muchas cosas. No podemos decir que la genealogía viene así directa. Este de este. No. Y eso al mismo tiempo es rico. Porque uno dice, bueno, es que yo pensé que ya conocía del jarocho, ya conocía todo, ¿no? Y no necesariamente. Y eso como investigadores nos motiva a seguir rascándole a los instrumentos y a la investigación, porque siempre nos están dando sorpresas, ¿no? Yo hace poco estaba observando que hay gente que toca todavía la guitarra séptima, que es un instrumento totalmente de la época del siglo XIX. Yo pensé que ya nadie la tocaba, y resulta que sí. Y que me enseñaron instrumentos y que se siguen produciendo y que todavía siguen experimentando con nuevos instrumentos. O sea, esto no se detiene. Y la verdad, en ese sentido es muy padre. No sé, ¿querías hablar? ¿Comentar? Bueno, ahorita al final para que se los compartan. Te quería preguntar con respecto al... Sí, alcanza. Espero que sí, si no me atengo yo. Oye, con respecto, entiendo que muchos de estos bailes se hacían en el Teatro Nacional, que estaba pues al final de la calle de 5 de Mayo. Y bueno, una pregunta con respecto a precisamente, ¿tienes datos de alguna de estas fiestas, algunos de los músicos? ¿Se sabe de estos bailes quiénes acudían? Bueno, respecto a los bailes, por ejemplo, casi siempre los que nos retratan ese tipo de situaciones son las crónicas de la época. Yo les recomiendo que revisen o que le echen una ojeada a Madame Calderón de la Barca. Madame Calderón retrata muchos de estos bailes y dice, hubo baile en casa de no sé quién y tocaron esto y tocaron lo otro. Por ejemplo, ella es de las primeras que nos da un testimonio acerca de las serenatas. Ella dice, me fueron a llevar serenata y había un buen de gente y tocaban tales músicos y llegaron unos a cenar a la casa o sea, te pinta todo el cuadro de hasta si había perros o no, o sea, todos esos detalles. Las crónicas de la época son muy ricas en eso. Madame Calderón, ¿te acuerdas de alguna otra crónica? Digo ahorita porque ya se me están cruzando los cables. No, en los hermanos de la hoja, con los chavos contrabandistas de Reciclán, ahí vienen diferentes bailes, jarabes. Bueno, sí, por supuesto. Se van describiendo la novela. Sí, también. ¿En dónde? La fuente. La fuente, Porrúa. Está editado Los hermanos de la hoja, los chavos contrabandistas de Reciclán, que es una famosa novela del siglo XIX, editada en partes, pero bueno, ahí está completa. Bueno, sí, también las novelas de la época. Por ejemplo, ahorita que dijiste de novela, Los bandidos de Río Frío también retratan cuando el escritor es Manuel Paino, habla de la feria de San Juan de los Lagos. Ahí habla de que se armó un fandango y más o menos retrata cómo bailaban y cómo llegaba la gente, si tomaban. Entonces, generalmente las crónicas en ese aspecto nos dan detalles del asunto. En cuanto a cosas que se pueden conseguir como más fácilmente, ¿no? Porque sí hay muchos documentos en donde sí se retrata. Bueno, Francisco tiene por ahí programas del Teatro Nacional en donde podría revelarse algunos secretos importantes. García Cubas también.
Bueno, el libro de mis recuerdos de García Cubas, también las cosas de Casbalceta, seguramente algo hablará. Bueno, apenas me sorprendieron con Zorrilla, que él también habla de un jarabe mexicano, ¿no? Apenas nos compartía esa parte, ¿no? Cuando Zorrilla estuvo en México, también se dedicó a observar su entorno. No sé qué más. A ver, dime. Oye, la música también fue como un símbolo de protesta, sobre todo después de que pues, se vencieron a los franceses. Sí, bueno, de hecho yo lo que quería retratar era precisamente que había esa como ambivalencia, ¿no? O sea que los conservadores tenían sus temas, tenían sus piezas musicales y los liberales tenían sus piezas. Entonces, cuando ya finalmente ganan los liberales, pues obviamente empiezan estos himnos a la gloria del benemérito, y por los mártires que sucumbieron en tal lugar. Es decir, la música también empezó a callar otras músicas, porque se establecieron como repertorios oficiales, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso es que también se popularizaron, porque el Estado, financiando estas bandas musicales en los kioscos, empezó a introducir un tipo de repertorio. Entonces, eso implicó que efectivamente se recordaban a unos, pero se olvidaban a otros. O sea, y eso siempre va a ocurrir, que siempre se acalle a los perdedores y que se ensalce a los ganadores. Esa es parte, es la historia. ¿Quieres hablar? ¿Preguntas? Tamara, algo que me quieras decir. Bueno, después. Lo que sí pueden ir de ese tipo de música, ir o oír música, el primer domingo del mes a las 5 de la tarde, que ahí en el de las interrupciones está el grupo de gallos. Bueno, sí, para celebrar a los San Patricios, ¿no? Sí. Bueno, si quieren hacer una consulta, digamos, más general de este tipo de repertorios, la Fonoteca de Lina, que fue la que afortunadamente me pasó estos materiales, tiene una colección que se llama Testimonio Musical de México, y en ella retratan a N cantidad de géneros musicales y a N cantidad de músicos, y hacen un rescate de todos estos repertorios que han sido olvidados y que efectivamente pues los recrean, incluso hacen nuevas versiones de estos repertorios. Yo ahorita especialmente estoy trabajando junto con otros compañeros en un libro sobre corridos de bandidos, y estamos haciendo una recapitulación de todo este repertorio que está ahí, pero que algunas no habían sido musicalizadas y otras se quedaron en el olvido. O sea, se grabaron pero ya no se volvieron a tocar. Entonces, en este libro lo que estamos haciendo es tanto la parte de la investigación histórica como el rescate de estas músicas. Y bueno, no solo ese, sino hay muchos más. A ver. Esa de corridos de bandidos, nada que ver con las narcos. Nada que ver. No, fíjate que establecimos una periodicidad para que solamente fueran bandidos previos al siglo XX, y si no de principios del siglo XX. Pero, por ejemplo, musicalmente hablando, similitudes no hay. Tal vez, sí hay como cierta herencia en las líricas, en las letras, que de repente empiezan algunos que voy a contar, o sea, ese tipo de tonadillas sí, de repente se repiten. Aunque hayan pasado. Sí, aunque hayan pasado mucho tiempo. De hecho, otra de las formas de divulgar estas piezas musicales era lo que se llamaban las hojas sueltas. Y estas hojas sueltas se vendían en N cantidad de centavos para que fuera fácil adquirirlas. Y venía el corrido completo. No venía musicalizado, pero venía
la letra completa, entonces el trovador de la época podía tocarla como más o menos se le hiciera fácil, ¿no? Algunas sí venían con un estribillo para acompañar. De hecho, en esta feria de San Juan de los Lagos que les platicaba, ahí había una compraventa importante de corridos y de partituras y llegaba el cuate que componía y escribía sus partituras y las vendía ahí mismo. Y entonces, y eso pasaba en las ferias digo, ya después hubo otras ferias, ¿no? Pero en la de San Juan de los Lagos eso era una de las cosas que se adquirían, o sea, llegaba gente de distintas regiones, porque era una feria que aglomeraba poblaciones de distintos estados de la República, y de alguna manera ahí se daba un comercio más importante de ese tipo de cosas, además de venderse caballos y mulas y maíz y trigo. Oye, pero por ejemplo, en esa época creo que no había lo de derechos de autor, obviamente, pero ¿cómo lograban? Fíjate que es precisamente en esta época, a raíz de las casas de música, de estas que les platiqué, que se empieza a dar esto del copyright. Ah, sí. Que les dicen a los músicos, yo te compro tu obra en tanto dinero, pero ya quiere decir eso que yo tengo el derecho de reproducir tu obra. Pero mantenían el nombre. O sea, la condición era que se mantenía el nombre del compositor, pero ya la distribución de la obra ya era de las casas. Por eso es que hicieron mucha lana estas casas. La casa Wagner, pues hasta que no llegó la casa Berka, la que todavía existe, la Berka es de 1908 y la casa Wagner es de 1851. O sea, hubo 50 años casi de monopolio, bueno, si no oligopolio, porque sí había otras casas musicales, pero la más importante era la Wagner, y por eso es que el himno nacional lo editan ellos, ¿no? Las obras de Juventino Rosas, las obras de Melesio Morales pasan por la casa Wagner. O sea, sí se vuelve ciertamente un monopolio, pero también había como concesiones. ¿Cómo logran todos ustedes definir de qué tiempo es qué, cuándo, dónde? Porque la verdad yo sí me acuerdo. Bueno, algunas de las pistas que podemos nosotros, en las que nos confiamos, es en los materiales. Por ejemplo, antes las cuerdas no eran de nylon ni de metal, eran de gato o de perro, eran tripas de perro o tripas de gato. Pero entonces el sonido era diferente. Por supuesto, por supuesto. E incluso la forma de la construcción de los instrumentos también. Tú ves, por ejemplo, lo que se llama maquinaria, estas, ¿cómo decirlo? Las pestañas, las llaves, no sé, la maquinaria le llaman los lauderos, ahora es de metal, que eso ya vino con la industrialización precisamente, pero antes eran tornillos de madera, ¿no? Y pues ahí más o menos midiéndole y como, sobre todo los músicos campesinos, se valoraban mucho el tiempo, el temporal. Si había lluvia, se tocaba de una manera, si había sol, se tocaba de otra. No se tensaban las cuerdas tanto, de la misma manera. Ellos sí toman el tiempo, la forma de afinar es muy variado para esos músicos. De hecho, cuando se uniforma digamos, la escala musical, que es el 440, la vibración, en hertz, esta la instituyen los nazis, por cierto. A ellos debemos que se oficialice la escala de la. Y entonces, pero había, digamos, la locales, ¿no? O sea, había las en las regiones. Cada quien afinaba a su tono. Y el la universal, que es el 440, pues ya no lo impusieron después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya todos los instrumentos están afinados bajo esa vibración. ¿Sí? No sé, a ver, otra. Los ritmos que vienen de Francia como el flamenco, ¿tienen algún tipo de influencia o importancia en la música de este el flamenco? ¿El flamenco qué? Si es un ritmo que influye en las percusiones o en algo de la música juvenil.
Ibel. Jordi Bizet. George Bizet. Se supone que es la época en la que está la intervención francesa en España. Fíjate que no recordaba eso, pero ese es otro aspecto interesante. En esa época también hay plagios. Se dice que esa pieza musical era de Sebastián de Iradier, no de este señor. Entonces hay todavía discusiones acerca de quién era el autor, pero por ejemplo a Iradier sí lo acusaron muchas veces de plagiarle, aunque pues no nos consta realmente si lo fue o no, pero en ese caso, en esa pieza, parece ser que él es el autor y no este señor. Entonces, bueno, de esas cosas de la vida que pasan. Bueno, ¿algún comentario más? Nada más quiero hacer una invitación. Tengo entendido que todos los instrumentos que se tocan no son mexicanos. Los mexicanos es la ocarina. Hay unos como timbales y el resto caracoles. ¿Sí? Entonces hay un señor, con mis respetos, que está en silla de ruedas y da conferencias y va a presentar el próximo viernes, el último viernes del mes, la ahorita me acordé de eso, presenta un programa de música y este viernes a partir de las 5:30 en el Museo de las Culturas va a haber música prehispánica, o sea, los instrumentos auténticos de nosotros. Pues, bueno, decir auténticos para mí es complicado. Sí, bueno, entiendo esta parte de prehispánicos, decirlos, porque decir mexicanos, Sí, prehispánicos. mexicanos, Sí, porque fuimos adoptando el APA, Sí, claro. el anillo, todo eso que viene de sí, bueno, las percusiones, el huevo, sí, claro. Pues bueno, la fonoteca es una de las funciones, ¿no? Divulgar este conocimiento musical. Y pues sí sería interesante poder observar este tipo de instrumentos. Yo por la cuestión de la periodicidad, pues me aboqué a estos otros, hablando del piano, hablando del acordeón, hablando de los aires, las trompetas, los saxofones, pero es por la época. Pero sí, es muy interesante también indagar sobre los instrumentos prehispánicos. Mónica, tú dime qué. No, pues ya, Bueno, pues agradecerles a todos la atención, la asistencia y pues que tengan una buena tarde.